Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Espero que el Señor les haya llenado de grandes y maravillosas bendiciones este viernes. También espero que estemos dispuestos a poder pues tener este pequeño momento con nuestro Dios. Sabemos que cuando abrimos la palabra de nuestro Dios siempre hay un mensaje para nuestra vida. Así es que vamos a pues empezar con nuestro pequeño momento con nuestro Dios. Vamos a orar primero y después abrimos nuestra Biblia. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder tener este pequeño momento contigo, Señor, a través de tu palabra, la Biblia. Gracias porque sabemos que tú siempre tienes un mensaje para nosotros, un consejo, Señor, algo que nos sirva para que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad. Así es que te agradecemos, Señor, que nos permites poder tener este pequeño momento contigo, Dios. Quita todo lo que pueda estorbar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que nada nos distraiga, y permite, Señor, que pues lo que tú nos des en este pequeño momento lo podamos aplicar a nuestra vida, Señor, y pueda ser una realidad a través de ella también. Gracias, Señor, gracias te damos por todas las bendiciones, todo lo bueno que nos muestras cada día, Señor, pero especialmente, Señor, te agradecemos la salvación. Yo en lo particular, Señor, doy muchas gracias porque hace 42 años tú tocaste mi corazón, mi mente, mi corazón, Señor, y yo pude recibirte como Señor y el Salvador de mi vida. Era un adolescente en aquel entonces, Señor, pero aún así reconocí que era pecador. Me humillé delante de ti, te pedí perdón por todos mis pecados y te acepté como el Señor y mi Salvador. Y por eso, Señor, tengo la vida eterna y sé que voy a pasar la eternidad a tu lado. Y por eso te doy muchas gracias, Señor. Bendice este tiempo, Señor, pues te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y vamos a leer versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y ahorita vas a entender lo que quiero decirte un poco ahí, porque a veces no lo quieren poner de esa manera, pero lo voy a poner de esa manera yo. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y luego dice el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender nosotros es de que, aunque aquí está diciendo, sabiendo que el hombre, lo quité, quería nada más moverlo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Si me permiten, a lo mejor aquí está hablando de, sí, la palabra de Dios, hablando del Pentateuco, del Antiguo Testamento, pero a mí me gustaría aplicar a este punto a la religión. O sea, nadie es justificado por las obras que hagas dentro de la religión, o sea, los que guardes los preceptos, que guardes. No, porque a fin de cuentas no estamos en ese tiempo. A lo mejor por ejemplo los judíos, yo sé que hay personas que aceptaron a Cristo
sin conocer a Cristo y sin conocerlo como Cristo, sino como Mesías en el Antiguo Testamento. Y trataban de borrar toda la ley. Y lo más importante fue que creyeron que en un momento Dios iba a mandar su Mesías, y así fue. Entonces, a lo que voy aquí es de que nada nos puede justificar, o mejor dicho, nada nos puede llevar con Dios, o mucho mejor dicho, nada nos puede recomendar con Dios, nada de obras, más que la fe en Cristo, como dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, pues ni por las obras de la ley, ni por ninguna otra, ¿me explico? Sino por la fe de Jesucristo. ¿Qué fe? La que vino a mostrar Él. ¿Qué fue lo que vino a mostrar? Que Él, siendo Dios, se hizo hombre, o mejor dicho, nació de la Virgen, concebido por el Espíritu Santo, se hizo hombre, nació como hombre, como ser humano, pero sin pecado. Y a los 30 años comenzó su ministerio y comenzó a mostrar el amor de Dios y comenzó a mostrar precisamente a lo que Él vino. Y después de 3 años lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, lo injuriaron, lo flagelaron totalmente y después lo crucificaron, derramó toda su sangre por ti y por mí, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y algunos dicen, ay, ¿cómo puedes creer esa fábula? Porque la Biblia lo enseña. Así de simple es. No es una fábula, es una gran verdad. Y mi fe está puesta en el Señor y Salvador, que está vivo y que está a la diestra del Padre. Y si tú eres hijo de Dios como yo, crees lo mismo. Dice ahí, entonces yo no soy justificado por ser buena persona, yo no soy justificado por hacer buenas obras, yo no soy justificado por guardar preceptos religiosos, no, soy justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Y vean lo que dice el versículo 6 ahí, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, dice ahí, nadie será justificado. O sea, en otras palabras es, si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Con que guardes la ley, con que guardes mis mandamientos, y ahí nos iríamos a lo que estamos estudiando precisamente en la escuela dominical, los 10 mandamientos, estábamos estudiándolos, que no son solamente los 10 mandamientos, sino que en el Antiguo Testamento, hay más de 630 y pico. Si Dios hubiera dicho, si guardas todos esos, vas a ser salvo. Pero también dijo el Señor que si solamente en uno solo, no lo guardas, eres transgresor de toda la ley. Entonces es imposible. Por eso Dios está diciendo que solamente en Jesucristo. Y a mí me sorprende que la gente no pueda entender eso. Algunos creen que es muy... nada más eso ya. Sí, porque el que pagó el precio ya lo hizo. O sea, el que tenía que morir por nuestros pecados seríamos nosotros mismos. Pero fue el Señor Jesucristo el que dijo, yo por amor a todos los seres humanos del pasado, del presente y del futuro, yo voy a cargar el pecado de todos los seres humanos. El problema es de que los seres humanos no creen en eso. Y tú, querido amigo y amiga, estás ahí con ellos. Porque si tú crees que por ser religioso, porque sigues creyendo que por tener una religión, profesar una religión y tratar de guardar ciertos mandamientos, ¿estás bien con Dios? No. Aquí dice claramente, nosotros también hemos creído, la segunda parte del versículo 16, nosotros también hemos creído, hablando del apóstol Pablo, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es como tu servidor. Yo le doy muchísimas gracias a Dios, porque cuando yo nací, mi mamá quedó viuda. Y no tardó para nada en buscar una iglesia donde se predicara la verdad. Y estoy hablando que se predicara la Biblia como tal. No una religión, no, una iglesia, una congregación, un grupo de personas que creían en Dios
Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, creían totalmente, absolutamente que la Biblia es la verdad y especialmente creían que Jesucristo es Dios y que es nuestro Señor y nuestro Salvador y que vino a morir por nuestros pecados y nosotros somos totalmente pecadores. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, pedirle perdón y aceptarle en nuestro corazón. Yo tenía un mes de nacido, pero desde ese mes de nacido yo llegué a una iglesia donde se aplicaba la Biblia. Y crecí. Es más, algunos de ustedes conocen nuestro testimonio. Los brazos que yo conocí de papá eran los del pastor de la iglesia. Porque mi mamá no se volvió a casar. Somos 4 hermanos. Alejandro, David, Roberto y yo. Alex mayor, David el segundo, Roberto el tercero y yo el más pequeño. En aquel entonces era pequeño, ahora soy el más pequeño y el más grande, físicamente hablando, ¿eh? Pero bueno, yo crecí y desde el primer mes de mi vida yo estuve en una iglesia donde se predicaba la Biblia. Y fui creciendo hasta los 12 años. Y gloria a Dios porque hace 42 años, como escuchaste la oración, dándole gracias a Dios, hoy precisamente, hace 42 años, nací de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que acepté a Cristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo todos los días de mi vida casi escuché de que yo tengo razón esos primeros 12 años. Yo escuché la palabra de Dios. Yo escuché, pero también escuché lo que era el pecado. Y yo no era un niño, ay, un santito, como algunos papás creen que son sus hijos. No, no es cierto. Ya traemos la semilla del pecado. Y Memito no era un santito, no era un angelito como algunos papás creen, no. Y yo sabía que cuando desobedecía a mi mamá, pues me iba a pasar algo. Y bien puesto. Es más, siempre me decía, cuando me hablaba mi mamá y yo estaba jugando o algo, siempre lo recuerdo. Decía, Memo, Guillermo. Pero cuando mi mamá decía, José Guillermo, córrele, ya se enojó. Entonces, ¿le estaba haciendo caso? No. ¿Le estaba obedeciendo? No. ¿Eso qué es? Pecado. Y yo ya lo sabía. Pero a los 12 años Dios tocó mi corazón con su palabra y con el Espíritu Santo. Y yo puse esa fe, esa creencia en Jesucristo y fui justificado por Él. No por mí, por Él. Dice ahí, no por las obras de la ley. Yo iba a la iglesia, sí. A la iglesia bautista, sí. Y casi todos los días iban. Yo creo que nada más el martes, creo, el jueves, o a lo mejor martes y jueves no teníamos nada, pero a veces los martes o a veces los jueves, estaba dependiendo. Pero por lo menos 5 días a la semana estaba en la iglesia. Con actividades, claro, estaba. Y hoy se queja, bueno, pues sí se quejan porque algunos ni siquiera pisan la congregación, ¿verdad? Prefieren estar encerrados en su casa. Pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, yo no conocí personalmente a Cristo hasta los 12 años. Y digo personalmente porque por fe creo en Él. Y dice la palabra de Dios aquí, hermanos. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque recordarán que los fariseos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, como echando la culpa a Cristo de que había nacido de fornicación. Nada más que los insensatos sacerdotes de aquel entonces, como muchos hoy en día, no creen en Jesucristo, ¿va? No creen en Jesucristo. Pero sí las cosas, entonces pensaban que los seguidores de Cristo pues eran pecadores. Pues y aún también los mismos sacerdotes recordarán que lo acusaban de, ay, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Ay, como si fueran muy santos, ¿no? Bueno, porque si las cosas que destruí las mismas las vuelvo a edificar, transforme hago. ¿Qué significa eso? Que si no tienes ningún cambio en tu vida, de nada sirve. Tú puedes ser, querido amigo y amiga, la mejor persona la mejor religiosa o el mejor religioso del mundo, pero eso no te va a llevar al cielo. Lo único que te va a llevar al cielo es ser justificado a través de Jesucristo.
Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios, y eso es cierto. Y va lo que dice ahí, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que cuando tú y yo aceptamos a Cristo, nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones tienen que cambiar. Tiene que haber esa semejanza a Cristo. ¿Me explico? Porque si no, hay un problema. ¿Y por qué dice ya no vivo yo? Porque el que debe de gobernar mi mente, mi corazón y mis acciones debe ser Cristo, el Espíritu Santo, su palabra, la palabra de Dios. Y dice ahí, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, es porque Cristo está en mí. Y lo que ahora vivo, vean lo que dice ahí, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso quiere decir que este cuerpo pecaminoso puede estar controlado si tú y yo estamos en plena comunión con Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra y sobre todo, dejando que el que gobierne sea nuestro Señor Jesucristo, que en verdad sea el Señor de mi vida, que en verdad sea el Señor de tu vida, porque hay muchos hijos de Dios que solamente han aceptado a Cristo como Salvador, pero no le dan ese señorío en su vida. Y hay muchas áreas de nuestras vidas donde Cristo no puede entrar, donde Cristo no puede penetrar porque tú no lo dejas o porque yo no lo dejo. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, y termina este pasaje, bueno, esto que estamos estudiando, hermanos, diciendo lo siguiente: no desecho la gracia de Dios. O sea, no podemos desecharla porque por gracia somos salvos. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si yo guardo los mandamientos, me vuelvo justo, pues entonces ¿para qué murió Cristo? Pero no es posible, no es posible. Entonces, ¿tú y yo necesitamos la justicia de Cristo? Sí. Yo, gracias a Dios, la tengo desde hace 42 años. La pregunta aquí, ¿tú la tienes? Y la única forma de poder tener la justicia de Cristo es aceptando a Cristo en tu corazón. No hay otra. Y esto es para nuestros amigos y amigas que escuchan esta transmisión. Si tú sigues pensando que por tu religión vas a estar bien con Dios, déjame decirte que estás bien equivocada, equivocado o equivocada. Si tú sigues pensando que no eres tan malo y que haces cosas buenas, déjame decirte que estás muy equivocada y muy equivocado. Eso no te lleva a Dios. La única persona que nos lleva con Dios es Jesucristo, porque Él nunca pecó. Es como si ahora que existen los, que casi se podemos decir, ahora que la tecnología está muy avanzada, están haciendo los hologramas, ¿no? Y es como si de repente, si tú y yo conociéramos físicamente a Jesucristo, para que me entiendas, es como si de repente aquí me pusieran un holograma de Cristo y tú me ves así. O sea, no, sí me alcanzas a ver ahí atrás. ¿Me explico? Es como, voy a poner ahí mi mano, por ejemplo, ven ahí. Alcanzas a verme, no alcanzas a ver mi mano, pero también alcanzas a ver mis lentes, mis ojos. Y haz de cuenta que Cristo es la mano. Así pasa con Dios. Dios está viendo a Cristo que me está cubriendo. Por eso puedo ser justificado. La pregunta es, si a ti, querido amigo y amiga, Cristo te está cubriendo. Porque si tú sigues pensando que por tu religión, entonces no tienes a Cristo en ti. Y ese es el punto. Para estar bien con Dios, para estar justificados con Dios, Cristo tiene que estar en nosotros. Así es que yo espero que Dios permita que tú pronto puedas tomar esa decisión. Oramos. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta gran verdad, Señor, que en Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, somos justificados delante de ti, Padre.
Y permite, Señor, que los que nos están escuchando puedan llegar a esta gran verdad, Señor. Sobre todo que se rindan delante de ti, reconozcan que son pecadores, te pidan perdón y te acepten como el Señor y el Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por este pequeño momento. Te alabamos, te bendecimos en el glorioso y perfecto nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.